Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3. Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3. ¿De dónde proceden guerras y contiendas entre vosotros? Dice el apóstol. ¿De dónde proceden guerras y contiendas entre vosotros? No es de vuestros deseos de placeres, de gustos, que luchan en vuestros miembros. Codiciáis y no poseéis, matáis, envidiáis y no podéis conseguir, combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros gustos y placeres. Ahí está el problema de las divisiones entre tantos servidores, porque a veces en los servidores sucede, a veces digo, yo no sé aquí, que se dividen en pequeños grupos, de 3 aquí, 5 allí, 7 acá, 2 acá, y cada uno hace su programa aparte, y cada uno va armando división, y entonces se llamarán el conjunto de los independientes, ¿sí? Y ahí empiezan las divisiones y guerras y problemas. He visto destruirse muchas comunidades que en un comienzo todo era fervor y alegría, pero después empezaron las rivalidades, las diferencias, las posesiones de cada cual por sus gustos, por sus placeres, por sus caprichos, y se acabaron las comunidades, se acabaron esos grupos. ¿Ve? Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. Octavo, servidores de poder, predicadores de poder, líderes de poder. Nos gusta el poder, nos fascina el poder, y nos quedamos en el poder y buscamos los ministerios para desarrollar el poder y para tener poder, porque de pronto en la fábrica, porque de pronto la ciudad no nos deja tener poder, y entonces aquí hay una gran oportunidad de manejar el poder y oprimir o manipular a los demás. Eso es una tentación, el poder y aprovecho del ministerio y de las habilidades y de los carismas que Dios me ha dado para usar de los demás, para abusar de los demás, para servirme de los demás. Y el Papa Juan Pablo II, en una encíclica, no me acuerdo el nombre de la encíclica, dijo: el poder es para servirle a los demás y no para servirse de los demás. Y a veces uno puede servirse o abusa y se sirve de los demás porque quiere mandar. Uno puede mandar en la casa porque allá lo manda la mujer, o él la manda a ella, entonces viene a mandar aquí. ¿Ven? Entonces se pierde el sentido de la verdadera autoridad. ¿Ya? Y eso lo encontramos allá en Lucas capítulo 2, 22, Lucas 22, 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. Entre ellos hubo también un altercado, dicen los apóstoles, sobre quién de ellos sería el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar gobernadores. Pero no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está sentado a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, dice el Señor. Eso es entonces, amadísimos hermanos de Dios, hermanos míos e hijos de Dios, entonces no usar del ministerio, de los carismas, porque es que uno puede abusar de los carismas y manipular los carismas. Sí, son un regalo de Dios para nosotros, pero uno puede manipular. Salomón tenía el carisma de la sabiduría y se consiguió 700 concubinas. ¡Qué carisma tan tremendo! Sansón tenía una fuerza carismática sobrehumana y se puso a ofrecerle culto a dioses extranjeros y a enamorar extranjeras. ¿Ve cómo le servía el carisma? ¿Ve? El carisma no se nos da porque seamos santos. El carisma se nos da porque en ese momento hay una posibilidad de influir y de servir a los demás, y el Espíritu Santo, que es un planificador extraordinario, sabe quién necesita el carisma para que llegue el Evangelio de Jesús a muchos lugares, a muchas partes.
Pero un día se va el carisma cuando ya no se necesite y le queda el don. El don. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo, se nos dieron en el bautismo. Esos son los dones. Y otros se quedan por ahí. Hay que buscarlos y multiplicarlos. Una vez me dijeron a mí, oiga, don Lauro, ¿usted qué dones tiene? Pues yo debo tener muchos porque cada rato me dicen don Lauro. Bueno, entonces que no seamos servidores de poder. Que no seamos servidores de poder para buscar solamente el poder. Porque nos podemos quedar ahí. Cuenta María Luisa Taizí, una monja mística y vidente. El Señor le mostraba muchas cosas a través de la videncia. Que ella va al purgatorio. El purgatorio tiene muchos niveles. Y en el lugar más bajo del purgatorio había un sacerdote que había sido un gran predicador, ardiéndose allá abajo en unas torturas y unos tormentos terribles. Y ella sabía que ese sacerdote, por medio de él, se habían salvado muchas almas. Y ella le dice ahí en la visión, ¿cómo así, Padre? ¿Cómo puede ser que usted, que ha salvado tantas almas, por medio suyo tantas almas se salvaron? ¿Usted por qué está aquí quemándose? ¿Por qué? Y le dice el Padre, ay, hija, es verdad que Dios se valió de mí para llamar el Evangelio y salvar a muchas personas, pero yo me valí del Evangelio para buscar honra y poder. Miren eso, buscar honra y poder. A mí me da miedo cuando predico que no lo haga con sinceridad como Dios quiere, porque puedo estar buscando poder. Amadísimos de Dios, servidores de Dios, no busquemos el poder, busquemos el poder de Dios, no el de nosotros. Y Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Ya lo hemos oído, todo esto lo hemos oído. Dice, ¿qué dice San Juan Bautista? Dice, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el verdadero servidor. Que el otro crezca y que yo disminuya. Pero nosotros hacemos es que los demás disminuyan y que yo crezca. Casi siempre. No es que los demás crezcan y que yo disminuya. Cuando uno hace así, inmediatamente lo llaman a uno para dirigir algo. ¿Seguro? Cuando uno se pone en el último lugar, inmediatamente lo llaman. ¿Ve? Pero no hay que darse la de colocarse en el último lugar a ver si me llaman. No, es con humildad. Bueno, noveno, servidores oxidados, mohosos, tienen solo lama y están oxidados, pegados, ahí quedaron estancados, ni para adelante ni para atrás, no los mueve ni un terremoto. ¿Ve? Servidores y predicadores oxidados. ¿Qué pasa? No los cambia nadie. Dicen, no, es que yo soy así, a mí eso no me cambia nada, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? No quiere ser así. Una vez tuve una predicación por allá en Ecuador, y el coordinador de ese grupo tenía 25 años coordinando ese grupo. Y es de los coordinadores que decían, yo tengo un grupo de oración, y el pobre Jesucristo no tenía nada. Y así muchos dicen, yo tengo una comunidad, y el pobre Jesucristo no tiene nada, porque eso es del servidor o del coordinador. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Y entonces nos adueñamos del poder. Y este señor, yo fui a predicar allá, no le gustó nada cuando le dijeron que habían llevado un predicador, porque no le consultaron con él, porque él no estaba y no sabían qué iban a hacer ese día, tenía una urgencia por allá y llegó exactamente sobre la hora, no sabían dónde estaba. Y la predicación era a las 7 y ya me han traído a mí porque dijeron, pues él no sabe qué va a hacer. Entonces, yo estaba ahí, como elegantón a rato, ¿cierto? Y entonces, el tipo fue indirecto, echó indirectas y habló mal, que no tenía por qué hacer eso, tenían que hablar con él. Pero como yo ya estaba ahí, y era colombiano, en ese entonces no tenían problema de Ecuador y Colombia, ¿cierto? Porque si hubiera sido ahorita, pues no me habían dejado entrar. Pero bueno, mis respetos para mis hermanos ecuatorianos, si hay por aquí algunos, son maravillosos, muy humildes y muy
muy de fe que yo he aprendido de ellos. De todas maneras me tocó dejarme hablar. ¿Y a dónde me dejaron hablar? Claro, ¿con qué penita? Pues el hombre nunca más volvió al grupo. Perdería hasta la fe, porque él estaba detrás del poder, no de la evangelización. Si hubiera estado detrás de la evangelización, había agradecido y se había quedado. Y menos mal que el Señor lo cambió y después progresó el grupo, progresó admirablemente. Bueno, gloria al Señor. Pero no quiere decir que a toda hora hay que cambiarlos a todos, ¿cierto? Porque hay unos santos por ahí que son una maravilla de Dios y que Él sabrá hasta cuándo los tiene. Pero que no seamos servidores oxidados. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 24 al 30. Mateo 25, versículos 24 al 30. Dice, ¿se acuerdan de los talentos? Sí, para no comentar toda la lectura. Que se acercó al que no había recibido sino un talento. Y entonces el Señor le dice, dame tu cuenta. Y él dice, Señor, yo sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Luego, he guardado tu talento y aquí lo tienes. Siervo malo y perverso, con que sabía que yo cosecho donde no siembro, deberías haber puesto mi dinero en el banco para que hubiera ganado intereses y así no se hubiera perdido. Entonces, quítenle a ese y denle al que tiene más. Hay personas que tienen oxidado el carisma. El carisma y los dones se les oxidan porque no los colocan al servicio de la comunidad, y se les oxida su vida en un solo puesto, como a la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Ahí quedó oxidada para siempre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque quería solamente vivir del pasado. Se dice que como volvió a mirar para atrás, añoraba la ciudad, añoraba lo rico, lo chévere, lo bonito y los gustos, lo de siempre allá. Estaba oxidado, por eso se volvió como se volvió. Que no seamos estatuas de sal, que no nos quedemos como estatuas de sal. ¿De acuerdo? Y Mateo 15, 8 al 9. Mateo 15, 8 al 9. Por favor, me avisan del tiempo, porque si no yo paro a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles son esos? Mateo 15, 8 al 9, bueno, ustedes lo estudian allá en casa. Décimo, servidores de sí mismos. Servidores de sí mismos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo para mí, tremendo, solamente ellos. Y se valen de la palabra solamente para hablar de sí mismos. Y son los que siempre dicen, predicadores que siempre dicen, es que yo sí sé, es que yo estudié. Menos mal que yo les dije, porque yo sí sé. Y si no cuentan conmigo, no van a hacer nada, porque yo soy el que conozco toda esa cosa. Ese es un predicador de sí mismo. ¿Ve? Ese bien está atacado de narcisismo. Narcisismo es Narciso en la filosofía griega, un muchacho que se quedó mirando en el agua su rostro, como no tenía espejo, se quedó mirando en el agua y se embobó, y ahí se quedó embobado. Entonces hacían unos servidores y unos predicadores de sí mismos, embobados consigo mismos, pues no progresan, no mejoran en su vida. Mateo 6, 1 al 3. Mateo 6, 1 al 3. Dice ahí, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas algo, una limosna, un ayuno, que no se dé cuenta a los demás, porque es que quiere, mire, dan $1 y quiere que aparezca en el periódico. Yo di $1. No, por favor. No, eso queda entre Dios, en secreto con Dios, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, dice ahí. Que no seamos servidores de sí mismos. Y Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. También Mateo 23, 5 al 7, ya que los veo tan juiciosos escribiendo. Mateo 23, 5 al 7. 11. Decimos primero, servidores de su familia, servidores de su familia, su papito, su mamita, su esposita, su esposito y sus hijitos, y eso es lo más importante del mundo. Y son idólatras de la criatura.
Yo no digo que no haya que amar, pero cuidado, porque a veces caemos en adoración de la criatura. Adoración de la criatura. Y eso mejor lo entendemos en el texto bíblico que dice Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. Este purgante sí es amarlo. Ojo, ¿listos? Bueno, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Oído. Yo no puedo amar más a mi familia que a Dios. En los hogares de muchos católicos uno llega allá y dice: no, aquí amamos a Dios por encima de todas las cosas. Y en la pared, en la parte más alta, la fotografía más grande que ocupa el espacio es del papito, de la mamita, de la esposa, del esposo y de los hijos, y el pobre Jesucristo en un rincón y la Virgen María en otro rincón, para bien abajo. ¿Sí? Ahí nomás muestran que no es Jesucristo el Dios de su vida, porque en la fotografía prefieren al papito y a la mamita y a la abuela y a la nuera y a la que no era y a la que sí era por encima de toda de Dios mismo. No, primero Dios, como dicen los mexicanos, primero Dios, sí señores.